Pero siempre me gusta terminar el programa en contexto cada semana con cerrando con broche de oro, con algo más relajado, más tranquilo, y en este caso es arte. Vamos a hablar sobre arte, sobre música, y obviamente tenemos aquí en el estudio a dos personas que saben mucho de eso. Está aquí en el estudio Kyle Long, él es escritor y es DJ. Le vamos a preguntar sobre esa rara combinación, muy interesante. Y también está con nosotros nuestro amigo Isaías Guerrero, él es activista comunitario y lo conocemos en muchos lados de la ciudad de Indianápolis. Anda por todos lados, Isaías. A los dos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Thank you very much for being here with us. It's our pleasure. Kyle. Thank you. My pleasure. Thank you. All right, so you are a writer and a DJ. That's a rare combination. Tell us what you do. Tell us what you do. Sure. So Es una rara combinación. Dinos qué es lo que haces. yeah, I know about music. Music is what I do. It's what I know. That's my background. So in my writing and in my DJ work, I want to talk about important things through music and tell stories through music. So if I'm creating a mix in my DJ set or writing my column, I'm using music to tell a bigger story beyond just the musicians in the audience, in the party. Es básicamente lo que Kyle dice, es que su cosa es la música, ¿no? Él respira la música y que no solamente es para hacer que la gente se divierta, pero más que nada para contar historias, para que la gente se conozca de una manera. Y sí, más allá de la fiesta es realmente para que haya un significado más grande de las historias de la gente que las toca. So you wrote a story in Nuvo. Nuvo is it's one of the magazines, newspapers in the city of Indianapolis. Tú escribiste una historia en Nuvo. Nuvo es un periódico, revista de la ciudad de Indianapolis. And for the first time, they publish a story in Spanish. Por primera vez ellos publicaron una historia en español. And that's your story, es tu historia. What is the story about? ¿De qué es la historia? Sure. The story simply is about the music and culture of Latino Americans in Indianapolis on Lafayette Road. I've lived in Indianapolis my whole life, and I've seen this neighborhood go through many changes. When I was a kid, there was a mall there. It was your typical sort of, marketplace of malls and fast food strips. That area went into decline, and for a long period of time, the neighborhood was associated with crime and abandoned buildings and just everything bad that we think of when a city goes into decline. Well, when the Latino community came in, they transformed this place into this, in my opinion, this beautiful cultural area. There's amazing food from all over the world, and there's marketplaces like Discount Mall, El Vinu. It's like a little Mexico, huh? Yeah, but it's bigger than that. It's a little bit of everything. There's Central Americans, Africans, Asians. But to me, the centerpiece of the neighborhood is the Mexican culture, which is the music scene. And this story tells a little bit about some of the characters behind that scene. Entonces sí, él habla un poquito de que en esta historia lo que él quiere hablar es un poquito de Lafayette Road y cómo se ha transformado. Él lleva aquí toda su vida en Indianápolis, nació aquí en Indianápolis y ha visto el cambio, ¿no? Antes, cuando él era chiquito, describe que había puros centros comerciales, restaurantes de comida rápida y que hubo un tiempo en el que hubo muchos robos, empezaron a salirse los negocios y básicamente la calidad de vida bajó mucho hasta que empezó a llegar la comunidad latinoamericana, empezó a poner los restaurantes y realmente más allá de una zona latinoamericana se convirtió en un área mundial donde hay todo tipo de restaurantes, todo tipo de música, pero que él dice que la parte central de este vecindario y de la revitalización del vecindario ha sido la cultura mexicana que ha traído muchas de sus raíces al vecindario. And if I may quickly add a second part, there's two purposes of this story. One purpose is to educate the English-speaking Hoosiers who were born here, grew up here, white African-American people who might not be familiar with Latino culture. One point of the story is to educate them. There's descriptions of the type of music that will be played there. The other point of the story is to invite the audience of Latin Americans to this publication, for sure. But beyond that, I want to bring to attention the fact that Latino Americans are doing such extraordinary things in the community, because I think that gets lost, that message in the media sometimes. And by having this presence with this big story about the music scene and having it translated into Spanish, we hope it's going to get the attention of powerful people in the community. Like, the Latinos here are a force to be reckoned with, and they're doing very positive things to transform the community
in really powerful ways. Entonces que también pues hay dos objetivos que él tiene con esta historia. Es uno, pues obviamente educar a los estadounidenses de la cultura latinoamericana, ¿no? Que ellos invitarlos a que vengan a estos restaurantes y a estos lugares a que escuchen la música y se empapen más de la cultura. Dos, pues también es obviamente a que la comunidad hispana lea Nuvo y se empape un poco también de qué historias están en este periódico, pero más allá también es ojalá poder demostrarle a la gente poderosa y a la gente que puede tomar decisiones en Indianápolis y en el estado y para que se den cuenta de las contribuciones tan ricas que la comunidad latina trae a esta comunidad que muchas veces no se resaltan ni se mencionan. Entonces este es uno de los puntos más grandes que él quiere hacer con esta publicación. So you visited nightclubs, visitaste centros nocturnos. What was your experience? ¿Cuál fue tu experiencia? I go to Chispas, El Venue, many of these clubs frequently. I go there both as a music fan and as a journalist. Sometimes I interview some of the musicians there, like the corrido singers like Gerardo Ortiz and artists like this. My experience is, at first, people wonder what this tall, weird white guy is doing there. Here. But they don't care. I mean, they're like, hey, if you came to hear this music and have fun, you're going to have fun with us. So I found acceptance and just people let me be to enjoy the music, and some people want to come up and have a conversation as to why I'm there, but I felt like just the joy and warmth of the activity. I was a participant in the activity. Entonces él describe pues que él pudo estar en muchos de estos lugares nocturnos como Chispas y el Venue. Y sí, pues al principio de pronto la reacción era, bueno, y este güero que es altísimo, ¿qué está haciendo aquí, no? Entonces, pero que él iba y podía como músico, como fan de la música, pero también como una persona que escribe de la música, estar ahí, entender un poquito más de la cultura y que al estar ahí le dieron una bienvenida muy grande. Mucha gente vino a hablar con él, a ver el qué estaba haciendo y pues él pudo estar ahí para aprender un poco más de esta música y entrevistó a algunos artistas como Gerardo Ortiz y pues sí, para entender más de la cultura y de la música. Excellent. Now this is circulating. Ahora está circulando ya este. This is published and everybody can get a copy. It's free. And read it in English and in Spanish. Ya pueden ustedes buscar una copia de esta edición de Nuvo y está Viva Lafayette Road. Ese es básicamente el nombre de la historia. The Rise of Latin Music on our west side. Excellent. Thank you. Muchísimas gracias. Thank you so much. And is there any other remark that you want to add before? Sure, yeah. People can read my column in Nuvo. I write about music every week. I write about music from Brazil, Colombia, all over the world, Africa. And I also host a radio program on WFYI where I play Latin American, African music. Excellent. Sí, entonces que él no solamente pues hizo este artículo, pero cada semana también saca un artículo donde escribe de distintos artistas del mundo, no solamente Latinoamérica, pero África y otras partes. Y también va a tener un programa de radio en la 90.1, también donde va a hablar un poquito de la música y de la cultura detrás de la música. Okay. Well, thank you very much for being here, Kyle. Thank you, Luis. Isaías. Gracias, Luis. Y mucha suerte allá en el norte de Indiana. Gracias. Thank you. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con más en el programa En Contexto.